con la harina. Pero bueno, por ahí andamos entonces en todo el chat de El Observador 107.9. Gracias, Romy. Bueno, nos metemos en la política de nuevo. Hay mucho para hablar, la verdad, en el día de hoy, pero empiezo por lo primero, ¿no? Que tiene que ver con esta definición que dejó en la jornada del día de hoy, hace un ratito nada más, Jorge Macri sobre el desdoblamiento de las elecciones y la posibilidad de eliminar las PASO en la ciudad. Para eso lo saluda Carlos Fara, analista político, que ya está del otro lado. ¿Cómo estás, Carlos? Agustina Girón te saluda. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Un gusto saludarte. Bueno, tu primera reflexión, ¿no? ¿Qué significa que Jorge Macri decida desde este lugar, ¿no? Desde la ciudad de Buenos Aires, primero impulsar algo que ya se quería hacer desde Nación, pero que finalmente no terminó todavía avanzando a nivel nacional, que es la eliminación de las PASO? Bueno, a ver, primero, digamos, como respuesta a la declaración del otro día del presidente respecto de o van en alianza en todos los distritos o es nada. Claro. Y me parece que el gobierno venía como, digamos, retrasando la conversación sobre la coalición y entonces los Macri decidieron, digamos, redoblar la apuesta y tomaron esta decisión, lo cual, digamos, primero anticipa los tiempos de definición y segundo, habrá que ver, digamos, si hay paso o no en la ciudad, porque eso tiene que pasar por la legislatura, claro. Pero más allá de eso, los obligan, digamos, a una discusión que va a tener, en cualquiera de los casos, un resultado previo a las PASO nacionales y si se hacen, y por supuesto, digamos, a la elección general de octubre, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, digamos, confían en que ahí, digamos, plebiscitando la gestión local, pueden salir ganando, que ahí la Libertad Avanza tiene menos para discutir o menos para mostrar, y que además tener en cuenta que la Libertad Avanza le venía proponiendo a Jorge Macri armar una lista legislativas locales en donde la Libertad Avanza se quedase con 7 de 10 diputados, ¿no? Claro. Lo cual para la casa matriz del PRO es absolutamente inadmisible y por eso en todo ese marco se explica esta decisión de Jorge Macri, ¿no? Totalmente. ¿Cómo lo ves en la legislatura? Porque viste que lo que ocurre en la legislatura porteña no necesariamente es la traducción literal de lo que ocurre en el Congreso Nacional con las fuerzas políticas. De hecho, bueno, la Libertad Avanza está partida en el Congreso porteño. Hay un espacio que lidera Ramiro Marra y otro espacio que lidera Karina Milei. ¿Cómo pensás que pueden llegar a darse estas alianzas en la legislatura porteña de cara a lo que es esta negociación, ¿no? Para eliminar las PASO? A mí me parece que todo esto, digamos, está en un marco más general de negociación del gobierno con Unión por la Patria, ¿no? En donde efectivamente las PASO forman parte de esa negociación, claro. ¿no? Yo creo que Cristina hoy las PASO no le sirven, digamos, tanto, y puede decirse del hecho de que ella la haya impulsado en su momento, después del 2009, pero obviamente, digamos, es vamos a decir así, un mostrarle, digamos, un dulce al gobierno para ver qué muestra el gobierno como contraprestación, y ahí claro. puede llegar a estar la composición de la Corte Nacional, el Procurador Nacional de la Nación, un paquete enorme de jueces que están parados en el Senado, qué pasa finalmente con la ley de ficha limpia y alguna otra cuestión más, con lo cual yo te diría que me parece que como la negociación por lijo y la Corte viene trabada, por eso el gobierno ahora dice que suspende su proyecto de eventualmente nombrar jueces por decreto, lo cual, digamos, significa que por ahora hay una tregua, ¿no? Claro. Claro, totalmente, se entiende. Me voy hacia la política nacional, ¿no? ¿Cómo estás analizando este fin de año, ¿no? Este cierre que hace Javier Milei? Ayer, por ejemplo, habló Luis Caputo, ¿no? Hizo su balance sobre la economía argentina, que me parece que evidentemente es el caballito de batalla con el que cierra su primer año de gestión Javier Milei, ¿no? Y lo que decía Caputo es que muchos le decían
que no tenía que aceptar el ministerio porque esto iba a estallar y que finalmente lograron que no estallara. ¿Qué balance haces vos de este 2024? No, a ver, me parece que el gobierno termina consolidado, ¿no? Tanto desde el punto de vista de lo económico como de lo político, con todas las amenazas que había, digo, por el hecho de, digamos, de generarse una situación de crisis en lo económico y por el hecho de que es el gobierno más débil desde el 83, con lo cual, digamos, el experimento admitía ser muy cauteloso. Y me parece que el gobierno, vamos a decir así, por lo menos dicho en términos escolares, aprobó los objetivos, ¿no? Claro. Eso hace que no solamente, digamos, tenga digamos, un hándicap distinto frente al resto de la clase política tradicional, que ahora lo respeta más a Milei de lo que lo respetaba al principio, y por el otro lado, tener en cuenta que el gobierno logra esto habiendo hecho un aprendizaje de pragmatismo a lo largo del año. No es el mismo gobierno que asumió y como autito chocador fue con la ley ómnibus y se cayó, ¿no? Claro. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que es un gobierno distinto, es un gobierno más consolidado y por eso, digamos, puede encarar con optimismo el 2025, ¿no? Totalmente. ¿Cuáles van a ser para vos los principales desafíos? ¿No? Vos decías, este fue un año donde evidentemente termina consolidado y con ese contexto, con ese puntapié, ¿cuáles van a ser los principales desafíos políticos que va a tener el gobierno el año que viene? Bueno, a ver, obviamente, digamos, el primero tiene que ver con que la situación económica quede estabilizada y la inflación siga bajando y tenga un rebote de actividad, porque eso obviamente, digamos, va a generar un marco de optimismo que va a favorecer al segundo desafío, que es el desafío electoral, ¿no? Digamos, el gobierno puede hacer muchas cosas bien durante el año que viene, pero si no le va bien en la elección, obviamente se le va a complicar la segunda parte del mandato. Por ahora, digamos, viene con un viento a favor, digamos, y si no media una crisis económica internacional, que obviamente no se sabe, hay amenazas, ¿no? La amenaza a Brasil, las novedades de Trump, etcétera, como los conflictos, digamos, de Estados Unidos con China, son todas situaciones que pueden traer, digamos, algunos ruidos. Y eso afectará a una economía como la Argentina, que está atada con alfileres, ¿no? Hasta que se consolide va a pasar mucho tiempo. Entonces yo te diría, me parece que fuera de lo económico, lo electoral, me parece que el gobierno aprendió a manejar la situación del Congreso y obviamente, digamos, si el PRO de Macri va a seguir encolumnado, ¿no? Ayudándolo al gobierno, creo que va a depender totalmente de cómo se termine de negociar las listas para la elección legislativa. Bien, muy bien, esto es clave. Carlos, muchísimas gracias por este contacto, interesante análisis. Te mandamos un saludo y muy felices fiestas. Igualmente para vos. Un abrazo. Allí pasaba Carlos Fara, analista político, con todo lo que nos deja este año 2024.